Abraham Micaela Ivanov. Entrevistas Málaga. 6 de julio de 2019. Bien, queridos amigos, estoy muy contento de encontrarlos de nuevo y de poder saludarlos primero, de poder transmitirles todas mis bendiciones y de poder intercambiar todo lo que quieran. Risas. Así que, querido amigo, te escucho. ¿Ya tiene alguna primera pregunta? Voz. Sí. Primera pregunta de una hermana. Aunque he tenido una deficiencia física durante un año, sigo haciendo prácticas e incluso he aceptado invitaciones a Sudamérica y Centroamérica. Me pregunto si sigo alimentándome a mí misma, si sigo alimentando a mi persona. Así, a través de una desventaja que no conozco, se te ofrecen cosas que no buscas, pero que vienen a ti a través de peticiones, a través de oportunidades, y que no haces nada por tu cuenta. Es evidentemente la inteligencia de la luz la que actúa, y no tu persona, tu personaje. Si las cosas suceden espontáneamente, si te gustan o si no te gustan, es porque resuenan directamente con la inteligencia de la luz. Así que este tipo de interrogatorio no es necesario. Recuerde que si es cierto y verdadero, las cosas se hacen espontánea o fácilmente. No es lo mismo que decidir, a cualquier precio, ir a un país en particular y recibir una invitación. En un caso, hay una proyección, en el primer caso. Y en el segundo caso, hay simplemente lo que te permitirá vivir la aceptación, cualquiera que sea, como dices, tu impedimento físico. Así que no tienes que preocuparte por eso. La espontaneidad de quien se libera de la persona pasa precisamente por las cosas, y en este caso por lo que se pide, por cosas que se organizan sin voluntad personal. Así que no hay ninguna dificultad. Y por el contrario, quizás sea una oportunidad para que descargues este aspecto organizativo, y verifiques que lo que dices, lo que eres, lo que propones se pide y no se impone. Así que no tiene nada que ver con el personaje y no alimenta a la persona. Permitirá, diría que como lo vives aquí, que todo esto sean solo pretextos para vivir ágape. Ya sea, como les dijo Abba, con los cetáceos, con nosotros, al abrazarlos, al celebrar, todos estos pretextos son buenos para la inteligencia de la luz. Así que no tiene sentido que te hagas ese tipo de preguntas. Sabes muy bien si las cosas y eventos que han sido programados han venido de ti, o si han venido a ti. Esa no es la misma razón. En un caso, es tu personaje quien decide. Y en el otro caso, es la inteligencia de la luz la que te la ofrece. Y si sigues las líneas de menor resistencia, las líneas de la facilidad, encontrarás que todo está en orden y en su lugar. Jamás hay ninguna posibilidad, ya que todo está escrito. Solo quien quiera mantener, por ejemplo, la organización de un curso de formación en un país determinado, y que encuentre pruebas y dificultades, no está en la inteligencia de la luz, sino en la inteligencia de la persona. Todos los demás son solo, diría yo, formas de cuestionamiento, preguntas, que son traducidas por, que son la correspondencia más bien de una cierta forma de no madurez de la inteligencia de la luz en lo que tú eres por otra parte. Así que, por supuesto, el personaje necesita ser tranquilizado. Pero le recuerdo que en un caso, si usted decide, es el personaje el que está involucrado. Pero si no has decidido nada y se te ofrece, es la inteligencia de la luz. Y por cierto, si tú decides, hay muchas dificultades. Y si no eres tú quien decide, al contrario, es muy fácil. Es tan simple como eso. Así que, otra pregunta, voz. Sí. Es la continuación de la misma hermana, sí, continúa. Voz. Eso es. ¿Por qué entonces tengo la convicción total de la eternidad y de quién soy? Me despierto todas las mañanas cansada de empezar un nuevo día y no soy feliz. Porque le das demasiada importancia a tu cuerpo o a tu vida. Mientras que la vida, como dices, existe en abundancia. Es una cuestión de equilibrio. ¿Qué es lo que más pesa? ¿Qué es lo que te hace más ligero? Esto requiere una confianza aún mayor, no en ustedes, no en sus técnicas o sus habilidades o su experiencia, sino realmente en la inteligencia de la luz. Y en efecto, cuando te canses de levantarte sin alegría, con la impresión de empezar de nuevo, bien vivirás la alegría y la ligereza de empezar de nuevo cada mañana, sin hacerte ninguna pregunta. Porque hay, a pesar de la experiencia de ciertos estados, incluso ciertas experiencias que puede haber tenido, se nota que el observador ve tanto la verdad, y desafortunadamente también sigue observando ciertos elementos relacionados con la persona.
Pero es precisamente lo que se puede hacer en este ir y venir lo que los sentará, si puedo decirlo así, más y más en la evidencia y en la verdad. Cuanto más crédito dé, sin preguntarse, por ejemplo, lo que pidió en la primera pregunta, más se librará realmente de la dificultad de empezar un nuevo día. Y cuanto más ignoras tu propia enfermedad, como dices, o discapacidad, no sé cómo lo has dicho. Pero así es como funciona. Así que cuanto más aceptes que es fácil y que las cosas que son del orden de la inteligencia de la luz son claras y evidentes, siempre es la persona la que cuestionará la validez, por ejemplo, de tu primera pregunta. Pero si aceptas totalmente, por el momento queda el observador que ve perfectamente su personaje, con sus hábitos, con sus reglas de funcionamiento, y al mismo tiempo, como tú lo has expresado, la certeza de la eternidad y de la luz. Pero eso no es todo. Porque esta certeza está ligada a experiencias, estados y a una verdadera comprensión de lo que es la verdad. Pero tiene que arraigar en cada parte de su conciencia así como en cada célula de su cuerpo, y para eso, solo hay simplicidad. Es también, como dijo Abba, el sacrificio de tu vida por la vida, que es mucho más rico, mucho más nutritivo para usar tu expresión, por la verdad que eres. Y la persona solo puede ser más ligera. Y por lo tanto, eres un ganador en ambos sentidos. Por el momento, todavía estás en el columpio, entre el personaje, sus hábitos y la verdad. Pero cuando la verdad está totalmente ahí, el personaje ya no pesa nada. Al contrario, él también es feliz y ligero. Por el momento, a través de lo que expresas en esta segunda parte de la pregunta, es probable que todavía haya una serie de hábitos que están dando vueltas y que no has visto, y con los que todavía te identificas. Así que, evidentemente, cuando hay discapacidades físicas o enfermedades que aparecen, también es una bendición sin importar lo que diga la persona, porque permite en algunos casos, liberar ciertos apegos, y también permite ver claramente. Como dices, tuviste este accidente hace más de un año y ahora debes ver, de manera objetiva, la diferencia, no del personaje que no ha perdido algunos elementos de sus potencialidades, sino más bien como el surgimiento de la libertad. Pero interrogar y cuestionar es parte del juego, entre el observador, la persona y la verdad. Aceptar ser la verdad aliviará cada vez más esta falta de alegría y será reemplazada por la alegría. Y además, si eso es cierto, ya debes notar en algunas de las intervenciones, en algunos de los trabajos que haces, de cualquier naturaleza, que si estás completamente dentro, no obtienes una ventaja para la persona, sino una ventaja para la verdad. Esto es, por ejemplo, tus pensamientos se harán más claros, tus emociones y hábitos ya no te molestarán o simplemente se manifestarán. Pero no puedes decidir esto o aquello por adelantado. Tienes que dejar que las cosas sean, no solo tu persona, sino también las circunstancias de tu vida. Porque cuanto más estés de acuerdo con lo que está sucediendo, más fácil será. Pero incluso para la persona. Y especialmente para la persona. Y descubrirás, como lo haces, que si eres espontáneo, cualesquiera que sean tus referencias, tus conocimientos, tus hábitos, lo que vas a entregar y entregas como información, es la verdad, cualesquiera que sean las palabras que uses. Pero ya no es la verdad de tus palabras, es la verdad de tu presencia, y yo diría, de tu abandono a la luz total lo que crea esta felicidad, esta facilidad, y lo que acabará con las recriminaciones de la persona, en lo que tú expresas, por ejemplo, sobre el hecho de levantarse de madrugada, en donde la alegría no está allí, porque todavía hay, y lo dices perfectamente, una cierta forma de gravedad, de fatiga. Pero si te lo ofrecen, por supuesto, acéptalo, pase lo que pase. Porque si es del orden de la luz, que es por supuesto el caso cuando se les pide, propuesto, encontrarán que todo será y se desarrollará con facilidad, sea cual sea la discapacidad. Y todos tienen la oportunidad de verificarlo bajo cualquier circunstancia. Por ejemplo, para el transporte, para una cita, para un evento de cualquier tipo. Si tienes esta confianza total y absoluta, no en tu personaje, no en tus hábitos, no en tus conocimientos, solo puedes ver, aquí y ahora, en la escena del sueño y del simulacro, como diría Abba, que podrás ver las cosas con claridad, es decir, lo que está en el orden de la persona, de la conciencia, y lo que está en el orden de la verdad. Todo lo que es verdad es fácil. Todo lo que es verdad, incluso en este mundo, va perfectamente, no importa lo que pienses. Otra pregunta. ¿Cómo puedo aceptar mi derrame cerebral si lo tomo como un castigo?
Es la persona que piensa que es un castigo. Prefiero decir que es una retribución. Pero una retribución que no es del orden del karma. Les recuerdo que todo está escrito. Y que en algún momento decidiste que tenías que vivir esta limitación para ser libre, paradójicamente. Porque a veces, para algún cabeza dura en particular, es necesario que lo compares con un castigo, pero esa es la mejor posibilidad para que seas libre. Así que no veo ninguna oposición o contradicción entre tener esta deficiencia relacionada con el accidente, lo vascular que creo que te dije, y lo que la vida te está pidiendo. Se trata de viajar, se trata de hablar. Pero quizás hoy, cuando hablas, eres mucho más espontánea y ya no te refieres al potencial, los dones o el conocimiento. Incluso si usas estos potenciales, estos dones, este conocimiento, lo atraviesas, y eres totalmente sincera. En ese momento, los efectos son directos en aquellos que te escuchan, no a través de lo que les dices, sino a través de quién eres. Y la paradoja es que puedes entregar la información de ágape, desde la hora cero, mientras sientes como dices, un sentimiento de castigo, quizás de abandono, o de ser castigado como dices. Pero no es un castigo. Es una recompensa justa, que usted misma ha elegido. Silencio. Pero cuanto menos te preocupes por tu personaje y este cansancio por la mañana, y cuanto más te preocupes, no por pensar en lo que se te ofrece, sino por recibirlo con gracia, más verás que todo irá bien. Cuando te canses de ser un yo-yo, como todo el mundo, no entre la mente y la pequeña bicicleta y la verdad, sino entre lo que te compone aquí, a través de este cuerpo, es decir, a través de este cuerpo ilusorio, esta conciencia es enfermiza y la verdad que eres, te adaptarás naturalmente a la verdad y a la espontaneidad. Te diría que no es algo que te nutre, sino tú que, como observador, incluso un testigo, incluso sin vivir lo absoluto, te llevará a nutrirte a ti mismo. Y tú eres el que se alimenta, independientemente de la comida, a través de experiencias, encuentros, lo que tienes que experimentar. Y ves bien lo que te hace ligero, sereno y pleno, y lo que te cansa. Lo que te cansa no es del orden de la luz. Es parte de tu historia. Porque la luz, si pueden llamarla así, los energiza. Te aclara, te ilumina. Te pone frente a la verdad y a la evidencia en todo momento. Y el personaje del otro lado que describe síntomas, fatiga como dijiste, o cualquier otra manifestación en la vida, en las relaciones, en el curso de la vida. ¿Hay una continuación de la misma pregunta otra vez, o está bien? Vos. No, no es una continuación, es otra pregunta. De acuerdo. Vos. Puede que se parezca, los hispanoamericanos me agradecen por mis palabras. Me resulta difícil entender por qué. Así que cuanto más difícil es para ti entenderlo, más es la verdad. De eso se trata la espontaneidad. Las palabras que se pronuncian, lo más cerca posible del corazón, o a la hora cero si lo desean, cualesquiera que sean estas palabras, cualquiera que sea la enseñanza, el conocimiento, o cualquiera que sea el arte que se utilice como forma de expresión, más allá de esta forma característica de comunicación, o expresión, no olviden que transmiten, por su presencia, simplemente la hora cero. Y eso es lo importante. Y por eso te lo agradecen. Y es por eso que ni siquiera ellos saben por qué. Así que no trate de entender una explicación, pero aquí también, acepte lo evidente. Agradezco y doy las gracias por estos testimonios de agradecimiento. No alimenta a la persona que, alimenta la verdad. Así que, por supuesto, al principio puede hacer que te sientas peor y mucho peor porque, por un lado, no entiendes lo que está sucediendo y, sin embargo, está sucediendo, se está abriendo y, por otro lado, está el personaje que está sufriendo y que no está contento. Pero la alegría jamás la encontrarás en tu personaje, ni siquiera en ninguna mejora, pero te recuerdo, en el hecho de entregarte, totalmente, sin pensar en nada. La vida proveerá todo lo que sea necesario para ti. Es decir, están todos, sin excepción, en esta fase en la que deben reconocer la vida que está en juego, y no su vida y sus decisiones. Y todo te trae de vuelta a eso. Ya sea en los eventos dramáticos que pueden afectar sus cuerpos, su vida, pero es gracias a esto que descubren la verdad hoy. Es por eso que tampoco hablamos sobre el amor o el miedo. Pero hace algunos años dije que pusiéramos el amor delante de ello, el amor en todas partes.
Sí, ya no tienes que usarlo, eres, lo que digas, lo que pienses, y lo que vivas en ello o no, porque está ahí para todos. Se lo hemos repetido a todos, sin excepción, de innumerables maneras. Incluso puedes hacer un curso de finanzas y transmitir la verdad, no por las palabras o el conocimiento que entregues, sino por tu presencia, sin tu propio libre albedrío y sin el libre albedrío del otro. Tú eres entonces el agente que permitirá que la verdad sea vivida. Pero no por deseo, no por comprensión. Es realmente sincero y concreto por tu presencia en lo que se te pide. Y aquí, pueden ser cursos, enseñanzas, pero sería exactamente lo mismo para los cantos o incluso para los negocios, o hasta lo dije en el caso de las finanzas. Las palabras de hoy, el conocimiento, son solo pretextos para permitirle transmitir, de una manera inconsciente, la verdad. Esa es la pandemia. Algunas personas se dan cuenta de esto de familia en familia. Otros que tuvieron reconocimiento en su país o internacionalmente en cualquier campo vivirán la misma experiencia. Se sorprenderán al ver que, incluso si hacen un curso financiero extremadamente material, transmitirán la verdad. El conocimiento es ahora, diría yo, solo una coartada para que tú entregues la información silenciosa y veraz del tiempo cero. Y eso va para todo el mundo, con quien quiera que te encuentres. Ya sea que te reúnas con una persona una vez al año o que te llamen para dirigir grupos, reuniones o tener una familia numerosa o para conocer a muchas personas por cualquier razón que se convierta en un pretexto. Así es como te estableces permanentemente en la verdad. No juzgándote a ti misma, no tratando de corregir nada sobre la persona, ya que al final, tú también eres un sueño. Silencio. Y que no hay más de ti de lo que hubo un derrame cerebral antes. Silencio. Así que, por supuesto, es mucho más ligero experimentar esto al principio que ser afectado por algo que perturbará su conciencia. Por ejemplo, un conflicto familiar, un trastorno físico de cualquier tipo, un conflicto de cualquier clase. Pero, por supuesto, debemos aceptar que si tienes conflictos, si te parece que tienes cosas que resolver, es precisamente el cuestionamiento de la persona y la necesidad de acción y comprensión de la persona lo que te hace vivir la verdad. No por la respuesta, sino por la claridad de que todo esto es inútil. Y eso es lo que sucede en todas las circunstancias que tienes que vivir, de todas las maneras posibles, con un niño, con tu banquero, con el comerciante de frutas y verduras, con reuniones, con testimonios, simplemente porque estás allí. E incluso si tú, te sientes mal, si has vivido un minuto en tiempo cero, no puede fallar. Es decir, allí ya no transmites tu resplandor personal de sufrimiento, limitación, cuestionamiento, pasas a través de todas las radiaciones físicas y sutiles al cuerpo causal, e irradias la verdad. Esto es lo que se llamaba, en el nivel del noveno cuerpo, el cuerpo radiante de lo divino, que es solo el resplandor de ti misma cuando no has eliminado, sino que has trascendido la historia, el personaje. Pero no podrás cada vez menos, además, no podrás trascender al personaje o a tu historia, reflexionando sobre tu historia o resolviendo cualquier cosa sobre tu personaje, sino mucho más liberándote de esto sin esfuerzo, aceptando totalmente la inteligencia de la luz que conduce a la fluidez, a la hipersincronicidad y luego a la evidencia. Solo podrás ver que, sean cuales sean tus preguntas desde el principio, sean cuales sean tus preguntas, cuando esto suceda, eres libre. Y eso es después del hecho. Y te das cuenta de que todo es perfectamente justo, incluso en lo que puede parecer, como dijimos antes, un castigo o lo que sea. ¿Cuál era la pregunta? ¿Puedes repetirla, hermana? Sí, por supuesto. Los hispanoamericanos me agradecen por mis palabras, oh, sí, eso es, sí. Respondimos. Hermana. Sí, eso es. Sí, sí. No necesitas entenderlo. Pero están viviendo la verdad. Porque desde el momento en que has vivido el tiempo cero, sin tu conocimiento, el conocimiento de tu propia voluntad, lo que sea que uses como palabra, como técnica, como palabra, como conocimiento, como hábito, aunque estés en el sufrimiento, otros captarán tu humanidad y tu verdad a través del sufrimiento. No es probable que les transmita el más mínimo sufrimiento, todo lo contrario. Y es precisamente a causa de esta discapacidad que, paradójicamente, tienes cada vez más libertad. Pero la verdadera libertad
no la libertad exterior. Porque evidentemente, me imagino que cuando hay un accidente vascular, hay secuelas, así que la parálisis, no importa dónde. Y puedo incluso decirte que si, en algún momento, consigues ignorarlo, cuando te canses lo suficiente de cuidar de este cuerpo, y busques una mejoría, la curación realmente vendrá a ti, si es que tiene que venir, si así lo has decidido, no dentro de ti mismo, sino antes de entrar en un cuerpo. Silencio. La aceptación, como dice Nava y el jefe de cabecera, es la clave, no la vibratoria, sino la clave para vivir la verdad. Y cuanto menos entiendas, más libre serás. Mientras más caos haya fuera o en tu vida, más libre serás. Por eso siempre les hemos dicho que, en el momento de los acontecimientos, cualquiera que sea la dureza de lo que cada uno experimente, siempre existe esta libertad. Y si ignoras completamente las quejas de la persona sobre sus problemas, si eres sincero, vivirás alegría desnuda instantáneamente. De nuevo, esto no es un castigo. Es una luz. Todo es iluminación, incluso a través del sufrimiento, para guiarte a la verdad que eres. Silencio. De la misma manera que toda la pedagogía que se ha implementado y escrito durante mucho tiempo ha sido ciertamente la más apropiada, lo vibral, la vibración, los canalizaciones, los cristales, las ballenas, todo lo que experimentas es solo una excusa para dejarte libre, y ya no para ocuparte de ello, hasta cierto punto, y para dejar ir cualquier identificación con tu vida. Muchos han experimentado, desde hace algún tiempo, eventos que ocurren en su cuerpo, en sus vidas, para enseñarles cómo posicionarse naturalmente en la verdad. Pero para eso, hay que estar lúcido, por supuesto, y no decir cuando se tiene una enfermedad o un problema que no existe. Pero eso es lo que te permite atravesar la ilusión, en su totalidad hoy en día. No hay mejor ubicación que la tuya, no importa lo que pienses. Ya sea su edad, su condición física, su condición financiera, emocional o de otro tipo. Y especialmente cuando no entiendes y dejas de entender, allí eres inmediatamente libre. Y verdaderamente libre. Pero tienes que atreverte. Ahora es precisamente este efecto de equilibrio que ya no es un tournicotita del ego o una pequeña bicicleta que gira, sino simplemente la yuxtaposición y el atravesar lo efímero por la eternidad lo que te da la verdad del soy eterno, como dijo Abba. Jamás te has movido. Jamás naciste, jamás moriste. Es la ilusión la que pasa, no tú. Y no hay circunstancia en este mundo que, para cada uno de ustedes, sea un obstáculo. Aunque te parezca un obstáculo, viene de la persona. Pero todo lo que vives es una bendición total para ser libre. La luz no tiene ninguna utilidad para tu conciencia. La luz no tiene ninguna utilidad para su comodidad ya que son la verdad. Y si te falta comodidad, a cualquier nivel, es porque eso es exactamente lo que se escribió, eso es exactamente por lo que tienes que pasar. No hay injusticia, no hay castigo. Y no hay nadie que te juzgue, excepto tú misma. Pero cuando vives la verdad, no puedes juzgarte a ti misma. Lo aceptas como algo que está ahí. Y te hace más y más ligero, sean cuales sean las limitaciones, sean cuales sean los vacíos a cualquier nivel. Son precisamente estas limitaciones y deficiencias las que os permiten vivir la verdad. Silencio. Y el hermano que había dicho cuando se encarnó que no era realmente, e incluso entonces fue hace casi un siglo, ya en ese momento dijo que no era realmente una señal de buena salud el sentirse bien en esta sociedad. Así que puedes imaginarte que sí, además, estás limitado de una manera u otra en cualquier sector, puede parecerte confuso, puede parecer un castigo. Pero no es nada de eso. Compruébalo por ti misma. Que al aceptarlo. Eso también es humildad. Y así es como eres más efectivo. No importa si se habla de cristales, rocas, encuentros con cetáceos o cualquier otro discurso en cualquier campo. Sea espontáneo. Pero ser espontáneo también significa aceptar todo lo que se te da y todo lo que se te presenta. Y en este caso, ir a Sudamérica ahora le permitirá ver la fenomenal diferencia que puede existir entre Europa y los otros continentes. Porque Europa es realmente el continente más cerrado, por diferentes razones. Pero es dentro del confinamiento, como diría el jefe de cabecera, que sucede, ¿cómo lo llamó?
Resiliencia. Es hasta las profundidades que solo se puede subir para algunos. No luchando contra esta profundidad, sino acogiéndola, lo que no nos impide afrontarla. Pero refleja una postura en el juego de la conciencia que es mucho más efectiva en la aceptación que en la necesidad de entender o decir que es un castigo o algo que te bloquea. Eso no es cierto. Bloquea a tu persona pero libera la verdad. Si empiezas a pensar así, e incluso crees eso, solo puedes vivirlo. Mientras que si entras a la resistencia, y yo diría incluso un poco demasiado cuestionamiento, comenzarás el fuego por fricción. Y te limitarás en la vivencia de la alegría. Y en casos extremos, sentirás que ya no eres feliz. Y sin embargo, tienen los testimonios de sus sudamericanos que les agradecen sus palabras. Si fuera enérgico, sentirían tu malestar físico o mental. Sin embargo, esto no es en absoluto lo que perciben. Existe en efecto un desacoplamiento entre su aura, emanación personal ligada al cuerpo físico, al cuerpo etérico, al cuerpo astral, al cuerpo mental, al cuerpo causal, y la verdad que manifiestan, aún sin vivirla. Eso es lo paradójico, es decir, puedes incluso abrir un hermano o hermana a la hora cero, incluso sin vivirlo. Desde el momento en que eres espontáneo, desde el momento en que eres verdadero, desde el momento en que estás en el instante presente, solo puedes notar que la libertad está ahí, incluso si jamás la has vivido, e incluso si no sabes lo que representa y lo que es. Pero todas las circunstancias de sus vidas, a cualquier nivel, los conducen inexorablemente a esta evidencia, a esta aceptación. Silencio. ¿Tiene alguna otra pregunta por escrito? Hermana. No, no hay más preguntas. Así que transcribirá oralmente las preguntas orales que se le harán. Hermana. Está bien. Hermano. Me gustaría dar un testimonio. Ah, eso es muy bueno. Un testimonio, tal vez tengas que venir a mi lado y poner en mi aura, junto a la que transcribe las preguntas, para que ella no tenga que repetir las preguntas frase por frase. Será más fluido, creo, para todos. Así que, muévete. Ven y ponte en nuestra aura para que pueda oírte. Hermana. Eso es. Hermano. Hola Oma. Hola. Hermano. Quiero agradecerte por tu presencia y darte un testimonio de lo que viví hace unos 30 años como un fenómeno energético que duró casi 25 años. Así que estos fenómenos energéticos, los viví durante mi sueño, después de quedarme dormido. Y en general, los viví 1 hora y media después de dormir. Podemos decir que estas convulsiones que estaba experimentando mientras dormía, eran como ondas de energía muy dolorosas que subían de intensidad y estaban comprimiendo totalmente mi cabeza y en realidad no podía despertarme. Estaba consciente de lo que estaba pasando, pero no podía despertarme porque en realidad estaba totalmente paralizado. Y fue solo después de unos segundos que pude recobrar el conocimiento y despertarme. Así es como me liberé de estas crisis. Y estas convulsiones, de hecho, por lo general las experimentaba de 3 a 4 veces al mes, a veces subía a 10 veces al mes y a veces durante la noche, incluso tenía 3, 4 de ellas. Hoy estoy totalmente libre de esto, pero siento la necesidad de hablar de ello, porque he hablado con muy pocas personas, 1 o 2 como mucho. Así que, de hecho, nunca entendí por lo que pasé. Bueno, es muy sencillo. Incluso si la explicación ya no es útil. Hace muchos años, Vidi te presentó a las diferentes conciencias. Él había dicho, y también había escrito, que cuando duermes estás en la verdad porque ya no hay ninguna conciencia y que la conciencia, si puedes llamarla sueño o sueño, es turilla. ¿Qué significan estos procesos de energía que los han perturbado, si entiendo correctamente durante 25 años? Era simplemente la oposición de tu persona a esta experiencia, pero no tenías forma de entenderla, ni de resolverla. Pero tan pronto como hubo una aceptación en ti, global, fuiste liberado de ella. Así que, por supuesto, se podría decir que sentir algo que es muy violento durante el sueño está en el orden de una patología. Y por cierto, así lo experimentó el personaje, pero después de eso, ¿qué puedes ver? Tan pronto como estás en la verdad, tan pronto como ves una corona, por el fuego ígneo, por el fuego vibral simplemente, por la onda de vida o por el silencio o por el canal mariano, en ese momento, la verdad está presente en ti. Queda por demostrar.
Pero manifestarlo no puede venir de tu personaje o de tu voluntad. Pero es el resultado de tu propia desaparición de ti mismo como personaje, historia y escenario. Esto es lo que pasa todas las noches. Y si miras los años en que empezó, es muy fácil de detectar. Para el primero de ustedes fue alrededor de 1984. Depende de ti recordar si empezó entonces. Pero si empezó, ya que usted dice que duró 25 años, de hecho, volveremos a los años de hoy. ¿Lo ves? Si bien es cierto que hace 34 años, por medio del Espíritu Santo, la información sobre la radiación de Sirio, la fuente, la radiación solar, sino también sobre la radiación de lo que fue el núcleo cristalino de la Tierra que hizo posible vivir la onda de la vida y la liberación de la Tierra. Por lo tanto, esto ha estado presente durante muchos años. Pero todos aquellos que han sido afectados por trastornos particulares desde la década de 1980, estoy hablando de trastornos particulares que afectan el cuerpo, el sueño, así como los acontecimientos de su vida. Hoy, en retrospectiva, si eres fundamentalmente honesto, es gracias a todo esto, que escribiste y viviste, que la verdad se revela. Esto crea, si puedo decirlo así, para la mayoría de ustedes este tipo de cosas de las que Hildegard von Bingen hablaba hace muchos años de abandonarse a la luz, así como Anarel. Pero también sobre esta noción de aceptación de todo lo que sucede en la pantalla de tu conciencia, en la pantalla de tu cuerpo y en la pantalla de todas las actividades dentro del seno efímero. Una pregunta más. Voz. No hay nadie más en este momento. Esperaremos a que salgan. Siempre hay preguntas que salen a la luz. No te limites, ya lo he dicho, aunque te parezca una locura, puede seguir siendo útil para los hermanos y hermanas que están escuchando, porque cada vez más de ustedes lo están viviendo. Pero también encontrar lo que Abba te dice, lo que nosotros te decimos y lo que la vida te dice, lo tuyo. Todo lo que vives, sin excepción, tiene un solo propósito, que es hacer que vivas lo que realmente eres, es decir, la libertad, sin excepción. Bueno, no hablas mucho en esta reunión ahora mismo. O pueden hablar entre ustedes, pero no con nosotros. Todavía tengo todo mi tiempo y tu presencia silenciosa y la mía también entregan información de tiempo cero y alegría, mientras que tú no hablas. Pero esto no es una meditación. Por eso los invito a dejar que las preguntas que surgen en su mente, en su cabeza, en su conciencia sean formuladas libremente. Pero todos se quedarán dormidos si continúa. No, no están dormidos. Ah, de acuerdo. ¿Tiene alguna pregunta? Voz. Sí, creo que hay una pregunta. Perfecto. Voz. Hay muchas manifestaciones en este momento. Si hay muchas demostraciones, de hecho, ahora mismo, ¿qué puede ser? ¿De qué estás hablando? ¿Demostraciones internas o qué está pasando en la pantalla del mundo? Voz. De todo lo que está sucediendo, desastres, si se me permite decirlo. Pero como te han dicho, es un caos total. Es la extinción total de lo que llaman vida en la tierra y vida en la creación, en el sueño de todas partes. ¿Qué quieres que signifique? Que el descubrimiento y la vivencia de la verdad de que jamás has sido el mundo más pequeño, de que jamás has sido la persona más pequeña, de que todo esto es un sueño, una pesadilla. Ese es el único significado. Siempre te lo hemos dicho. El caos del mundo, no solo ha alcanzado evidentemente un punto de no retorno, sino que el espectáculo donde quiera que mires, ha comenzado. Entonces, la persona lo llama el fin del tiempo, el fin del mundo, los científicos hablan de la extinción global, la inclinación de los polos, la visibilidad de Nibiru, no importa cuáles sean las palabras, no importa lo que suceda en la pantalla de su conciencia o de su mundo. Así es como te descubres a ti mismo desnudo y verdadero. Ya te lo dijimos. Mientras más caos en el mundo crezca, más caos en su vida personal necesariamente lo hará en algún momento. Cuando ya no tengas tus juguetes para comunicarte, cuando ya no puedas calentarte encendiendo un botón, cuando ya no tengas nada que poner en tu plato, serás libre. Paradójicamente, sí, para la persona, pero es la verdad. Siempre te lo hemos dicho y jamás te lo hemos ocultado. Entonces, ¿qué significa eso? Desde el punto de vista de la persona, es el fin del mundo. No es ni siquiera el fin del tiempo o de los tiempos, es el fin del espacio, es el fin del sueño de la creación. Y este es el fin, como diría Vidyo Abba, de la enfermedad de la conciencia. Es muy simple.
Y cuanto más difícil sea en lo que ven como información, y cuanto más difícil sea en lo que van a tener que vivir, más se sentirán libres. Porque ya no se le retendrá, y creo que hubo un satsang de Ava que fue muy explícito al respecto. Es la sociedad misma y su organización, el sueño común. En este sueño común soñaron con una sociedad que no es ni puede terminar, como lo están experimentando en algunos países e independientemente de los acontecimientos climáticos, con una forma de dictadura y privación total de libertad. Se está extendiendo cada vez más. Es la subyugación más fuerte y violenta a su nivel que lo experimentan en la Tierra. Pero simplemente, como solía decir, hace muchos años, si pones una rana en agua hirviendo, salta del agua de inmediato. Pero si calientas el agua lentamente, no se dará cuenta de que se está muriendo y escaldando y será libre. Eso es exactamente por lo que estás pasando. Tenéis hermanos y hermanas que han sentido venir estos acontecimientos desde hace mucho tiempo y que han hecho este trabajo de purificación y de travesía. Y tienes hermanos y hermanas que no se dan cuenta porque no están necesariamente en negación, si no miras la información, si no percibes lo que se vive en ti en el nivel vibratorio, solo puedes ser ignorante. Y si eres ignorante, todavía lo vives. Pero todos aquellos que viven las vibraciones o que están interesados en las noticias, los volcanes, la Tierra y todo lo que está sucediendo en todas partes, solo pueden estar de acuerdo en que es el fin. El verdadero final de algo que jamás comenzó es maravilloso. Pero para la persona, sí, es el fin. El fin del sueño de la individualidad, el fin de todas las proyecciones, el fin de todos los sueños e ilusiones. Y eso es libertad. Pero está sucediendo aquí en este mundo, a través de este cuerpo y a través de todos los momentos de sus vidas para todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada más que lo que siempre hemos dicho. Simplemente, ahora, como usted dice, las señales son cada vez más evidentes excepto para el que no lee nada. Pero todavía no está en negación. Está en la ignorancia, la verdadera ignorancia. Pero también recuerda que los ignorantes de hoy son los últimos. Serán los primeros, porque ellos, entre comillas, no tenían nada que purificar y nada que trascender. Son hermanos y hermanas que, quizás, viven una vida muy simple, muy en su pequeña vida, pero que son buenos por naturaleza. Estas personas no necesitan pasar por todas las etapas que quizás han vivido aquí, la supraconciencia, las vibraciones, las estrellas y las puertas. Están tan insertos en el momento presente que no necesitan historia, que no necesitan un prerequisito. Y en efecto, como siempre hemos dicho, estos hermanos y hermanas, como niños, se abrirán, si se me permite decirlo, como flores. No te preocupes por los niños, solo preocúpate por ti. Los niños están espontáneamente listos para vivir la verdad hasta los 14 años de edad. Así que, sí, todos los días eso va a suceder y como dije en mi última intervención, los cetáceos han decretado que del 2 al 18 de julio, el sueño se romperá más y más claramente. Eso es exactamente lo que ves. Es a esta hora, no es mañana. Todo esto ha sido grabado, todavía tienes que atravesarlo. Y también encontrarás que si eres honesto, vivirás con más intensidad cada momento dentro del sueño. El sueño se hace cada vez más intenso y también cada vez más lúcido si debes acudirlos, en relación con sus familias, sus hijos, su hogar. Y cuando eso te suceda, descubrirás que cualquiera que sea el impacto inicial, si puedo decir, justo detrás de ello, hay libertad. Porque ya no son prisioneros de conceptos, creencias, reglas sociales, morales y emocionales. Serás completamente libre. Es la sociedad, la organización de la sociedad, la organización de lo que se llama una familia, que está encerrada. Es decir, el confinamiento de los arcontes permitía la revelación, pero va acompañado, como siempre les hemos dicho en esta tierra, de un cierto número de ciclos cada vez más difíciles de vivir, porque son cada vez más confinantes y limitantes. Esto es exactamente lo que están viviendo en incontables países de la tierra donde lo que se llama libertad individual ya no existe. Estamos tratando de dirigirte cada vez más hacia esta forma de dictadura del comportamiento del pensamiento, de tus acciones y acciones. Pero no es grave, por el contrario, ya que incluso esto contribuirá, no a la revuelta o a la revolución, sino a vivir la verdad.
Porque, te guste o no, cuando estamos encarnados, independientemente de ser uno en el otro, estamos interconectados a través de Gaia, a través de la ionosfera, a través del confinamiento. Estamos el uno en el otro. Por supuesto, lo que está sucediendo colectivamente en la Tierra impacta a toda la civilización humana encarnada y a toda la conciencia encarnada, pero no solo a nosotros también, que estamos en sus cielos desde todas partes, todavía un poco invisibles, pero pronto visibles, en el momento del evento. Hoy, más y más que lo viven y también nosotros estamos entre los ancianos, las estrellas o incluso la Confederación Intergaláctica entera. Si aceptas el caos, ya sea tuyo personalmente, ya sea de tu país, de tu región, de tu familia, más te reirás. Y no es una broma. Esa es la verdad. Reírse de sí mismo, reírse del sufrimiento, reírse del sueño, reírse de sus propias preguntas, de sus propias limitaciones, ya sean las del cuerpo inherentes a la presencia de este cuerpo, o las que se han impuesto a sí mismo incluso sin darse cuenta. Es la misma cosa. Voz. ¿Hay una hermana que quiere dar un testimonio? Un testimonio. Así que, escuchemos. Si es un testimonio, debemos acercarnos lo más posible a nuestra aura para que pueda ser escuchada. Habla por el micrófono y habla con nosotros. Hermana. Hola. Así que no sé si es realmente una pregunta o un testimonio. Creo que es más bien un testimonio. Así que viví algo esta mañana y quiero compartirlo porque tal vez resuene en otros. Me he puesto en una situación, que ya he vivido innumerables veces, en la que he caído en sucesivos callejones sin salida. ¿Entrar? Hermana. Callejones sin salida. De acuerdo. Hermana. Es decir, fui a buscar un camino y estos caminos, uno tras otro, me llevaron a callejones sin salida. Y al final del tercer callejón sin salida, me dije a mí misma, pero, bueno, como me sentía muy floja y muy cansada, vi esta situación y dije, pero, no es posible, ¿qué significa esto ahora? Así que pensé, o me desmayé ahora mismo y sentí que no era la solución y, de todos modos, no estaba sucediendo porque todavía estaba de pie sobre ambas piernas. Y yo dije, bueno, encontraré otra manera. Y al volver sobre mis pasos, es una situación que ya he vivido muchas veces, es decir, retroceder en el camino. A medida que avanzaba, finalmente me di cuenta de la situación en la que me había metido y, aunque ya no sé lo que quería decir, lo hice. De hecho, la cosa es que me di cuenta de que me fui así, de una manera sin pensar, un poco bruscamente, y sin tomar precauciones, de todos modos, no tenía dirección, no sabía a dónde iba, y finalmente la conclusión es lo que podía decir, es que no me puedo perder. Eso es lo que quise decir con eso. Es que aunque me siento perdida, bueno, encontré el camino de regreso y luego me acosté en un banco para que todo esto pudiera descansar y me dije a mí misma. Bueno, está bien, es como si estuviera sentada allí, no sé dónde, en un confianza invisible. Y que finalmente, encontré mi camino de regreso y que había encontrado mi paz. Y la conclusión es que, pase lo que pase, no podemos perdernos aunque las apariencias, tenemos la impresión de que estamos perdidos. Bueno, en el fondo, había algo que me hizo no entender, no estaba perdida. No sé cómo puedo explicarme, lo entiendo perfectamente. Como decíamos antes, para ambos lados del equilibrio sobre las cuestiones que teníamos al principio en relación con los accidentes vasculares y las reuniones o viajes. Es la misma cosa. Es decir, expresas claramente que te ha pasado muchas veces, pero que en algún lugar escondido allí, en ti, está la verdad. No puedes perderte. Pero siempre que te encontrabas en un callejón sin salida, aunque irritara al personaje, solo había maneras, una vez más, de estabilizarte en lo inmutable, en la verdad. Y en algún momento, te reirás de ti mismo. No solo tendrás la percepción de que no puedes perderte a ti misma, lo cual es real, sino que te reirás de tu propio personaje. Y recuerda que has elegido el cuerpo, la vida, la forma que estás viviendo hoy como la mejor oportunidad para encontrarte a ti misma. Incluso sin saber cómo era cuando bajaste a la encarnación. Así que, sí, le agradezco su testimonio porque, como he dicho, aunque no fuera solo el hecho de perderse, sino el sufrimiento físico o mental, siempre conduce al mismo resultado. El surgimiento es la vivencia de la verdad. Recuerda, todo es solo un pretexto para vivir la verdad. No hay castigo. No hay juicio.
Pero es el juicio que te pones a ti misma en momentos en que te haces preguntas, en momentos en que dudas, en momentos en que simplemente te cuestionas a ti misma. Pero les recuerdo que es precisamente por esto, que es desagradable para la persona, que se encuentra la verdad. Así es como te imponen porque eres realmente la inteligencia de la luz, que te escribiste a ti mismo y sobre todo cuando dices que no es justo, que es injusto, y yo jamás decidí eso, puedes estar segura de que es tu personaje el que se expresa a sí mismo. Pero no importa. Porque, al mismo tiempo, de una manera cada vez más inmediata, te das cuenta de que desde el simulacro te estás moviendo hacia lo sagrado. Porque todo está ahí al mismo tiempo. Y cada hermano, cada hermana, está en el lugar que le corresponde, sin importar lo que piense ni lo que diga. Pero simplemente, todos ustedes notan que ciertas elecciones, ciertas decisiones, ciertas acciones, ciertos pensamientos los llevan a la verdad, a la libertad. Y que otros te hagan darte cuenta de que te aleja de la verdad. Pero así es como la interacción entre la conciencia ordinaria, la supraconciencia y lo absoluto se desarrolla, si se me permite decirlo, o la no conciencia o la consciencia. Vos. Nuestra hermana te lo agradece. ¿Cómo? Vos. Nuestra hermana te lo agradece. Gracias a ti. Vos. Hay grandes naves por todas partes, muchas naves alrededor del Sol. ¿Están listas estas naves? ¿Pueden acomodarnos? ¿Está la humanidad lista para recibirlos? Bueno, eso no nos importa. Tanto si estás listo como si no. Has desencadenado, y desencadenado con Ava, la verdad y nada puede detenerla. Puedes verlo. Todo progresa cada día. Y también quiero recordarles que el asombro, el choque de conciencia de los que se sorprenderán mucho, contribuye a la liberación. Así que no hay necesidad de estar listo o no estarlo. Lo que está listo es la persona. La verdad no tiene que estar lista. Lo ha vivido para muchas personas. Solo quiere que se extienda, que se revele al aire libre. Así que no hay necesidad de estar listo o no estarlo. Listo o no, siempre se trata del personaje. La verdad, siempre ha estado ahí. Y hoy, estás listo para la verdad, no para tu personaje. Eso no nos importa. Y cuanto más caos haya, de cualquier naturaleza, más se reirán. Mientras que usted piensa que todo, en los gobiernos, entre los científicos, los astrofísicos, las élites como ellos le dicen, que saben exactamente lo que va a pasar. ¿Crees que estarán en paz en el momento del evento aunque se entierren bajo tierra? No. Vivirán un terror total. Pero es gracias a este terror total que el fuego de fricción lo consume todo. Es a través de la vivencia en el corazón de lo efímero, en esta bolsa de carne y en toda la tierra que te reirás de ti mismo. Siempre te hemos dicho eso también. Entonces, las naves, ¿por qué estaban allí las naves? No solo están alrededor del Sol ahora. Otros vienen, pero nosotros estamos en ti y cada vez más presentes en el cielo de la tierra. Y en el momento del evento, todos nos desenmascararemos, externa e internamente. Es allí donde verás, para aquellos que aún no lo han vivido, que estás solo y que no hay nadie allí. Y que todo al final, en el sueño, en la ilusión, era solo un pretexto para terminar esta pesadilla, este sueño o esta enfermedad. Pero, hay tal adherencia en la conciencia que evidentemente tienen muchos hermanos y hermanas comprometidos en visiones, comprometidos en la nueva tierra, que estarán aterrorizados y deben estar aterrorizados cuando el cielo caiga sobre sus cabezas. Porque es la única manera de sacudirlos en conciencia y liberar sus corazones, pero ellos también lo habían elegido. Como dijo Ava, que sueñen los soñadores. Cuiden sus traseros, les he estado diciendo todo el tiempo. Si cuidas tu trasero, cuidas todos los traseros. Pero es simple. Te devuelves todo a ti mismo, no al ego. Pero tú traes todo de vuelta al corazón del corazón, a la verdad. Otra pregunta o testimonio o algo que decir. Vos. Tengo una pregunta. ¿Solo la conciencia bloquea la luz? No. Especialmente los hábitos. Especialmente el hábito de experimentar con la forma, la pseudo-individualidad. Y por supuesto, todas las creencias de aquellos que sienten las energías, que las viven y que todavía están inscritas en cosas completamente descabelladas, como la reencarnación o la nueva tierra o el acceso a otras dimensiones. Ava decretó, porque estaba escrito el fin del sueño de la creación. Lo hemos experimentado en nuestras naves. Sabemos que esta es la verdad. Por lo tanto, lo que es más vergonzoso son, 1.
Los hábitos, porque le impiden ver con claridad, todos los hábitos sin excepción. Y 2. Aquellos que mantienen las necesidades de la conciencia y que incluso se oponen a lo absoluto y a la verdad. Pero ellos también serán consumidos. Todo será consumido. Pregúntale al jefe de cabecera lo que Anael le hizo vivir antes de las bodas celestiales. Es un paraíso blanco para todos. Es la verdad para toda la creación, para todos los sueños. Y además, si eres ligero en eso, hoy no deberías preocuparte por el caos del mundo, como dije. Pero disfrutando de la vida. Ya sea que tengas poco o nada de tiempo, no cambia el asunto. Utiliza cada minuto de tiempo que te den para estar en la naturaleza, para preguntarte, para dar la acogida sin preguntas. Eso es todo lo que la luz quiere, eso es lo que eres. Te despiertas. Y cualquier forma en que puedas despertar está bien. Pero por supuesto, hoy, tienes que ser ignorante o no querer ver o no estar interesado en lo que está sucediendo en la Tierra. Para no comprender fácilmente que se trata de un proceso de extinción total. ¿Pero la extinción de qué? Del sueño, de lo que está pasando, de tu mundo, de tu persona, de tus maridos, de tus hijos que están de paso. Nada te pertenece por derecho propio, eres todo el mundo y lo eres todo. Otras preguntas o testimonios. Silencio. Voz. Una pregunta. Así que hay una pregunta. Hermano. ¿Es la retirada de la conciencia lo absoluto? Voz. ¿Es el retiro de la conciencia y lo absoluto? En lo absoluto, empezamos de nuevo. El retiro de la conciencia lo absoluto, no hay retiro de conciencia en lo absoluto, hay aniquilación de la conciencia, que es una enfermedad. Lo absoluto es lo absoluto, no necesita conciencia ya que se le ha llamado a conciencia. Pero en resumen, continúe. Hermano. Sí, pero el retiro de la conciencia. Voz. Pero la retirada de la conciencia, al final del sueño de la creación, sí. Hermano. ¿Habrá posibilidad de nuevos sueños, sin proyecciones, teóricamente hablando? Voz. ¿Habrá la posibilidad de un nuevo sueño sin proyección, sea lo que sea? Pero cada sueño es una proyección. Toda conciencia es una enfermedad. La vida apareció espontáneamente. Hermano. Mi pregunta es más bien saber si la vida podría reaparecer espontáneamente. Hermana. De lo absoluto. Voz. Eso es. Desde lo absoluto, ¿podría reaparecer la vida? Pero no, no. Es imposible, todo fue escrito en el momento inicial que no es más que el momento final. Y a quien le gustaría, viviendo la verdad, ya que lo vivirás todo, en el momento del evento, y a nosotros contigo, nos gustaría seguir soñando. Ya que no habrá ninguna posibilidad de ignorar la verdad. Eso es imposible. Incluso los soñadores más implacables, los más enfermos de la conciencia dejarán de jugar. De nuevo, como dijo Abba, solo puedes reconocerte a ti mismo. Y cuando te hayas reconocido, ya no habrá espacio para el sueño de la conciencia, para la enfermedad de la conciencia. Recuerda que todo sucedió en lo que se podría llamar un momento inicial y final, sin diferencia de tiempo ni de distancia. Así que, realmente sí, estás completando el mito de la creación. Alfa se ha unido a Omega, Omega se ha unido a Alfa, no hay más Omega que Alfa. El final del sueño es una celebración total. Incluso para aquellos que, hoy en día, están todavía en el rechazo violento del absoluto a través de discursos, visiones. No pueden ser libres, pero incluso ellos contribuyen a la libertad por el fuego, por la fricción, por la oposición de sus conciencias. Es imposible escapar del evento. Y además, incluso aquellos que lo temen o no lo entienden o lo niegan, solo pueden encontrarse a sí mismos. Es una reunión. Jamás existió. El ejemplo del sueño cuando te levantas por la mañana, aunque el sueño fuera simbólico, era fuerte y te daba la sensación real de ser, de haber sido vivido y atravesado. Simplemente se desvanece, incluso si deja su marca a lo largo del día, afortunadamente. Pues bien, se ha dicho que el fin de los mundos, el fin de los sueños de las creaciones lleva a la libertad. Y nadie puede negar la libertad. Pero esta libertad no es de ir y venir, es libertad en cuanto a la forma y libertad total en cuanto a la conciencia. Pero no hay nada que reproducir ya que todo ha sucedido al mismo tiempo y todo ha sido soñado hasta la saciedad, en su totalidad y verdaderamente. No solo en este mundo, sino siempre y en todas partes. Hermana.
¿Por qué? Que yo sepa, solo el jefe de cabecera, ¿cómo lo llamas tú? ¿Por qué? Que yo sepa, solo el jefe de cabecera habla de eso, cuando nadie habla de eso. ¿Por qué? Nadie habla de ello, ¿el mundo está dormido o qué? Voz. ¿Por qué la cabeza de la cabeza, no solo el jefe de cabecera? Todos no. Risas. Cuando me dices cosas otra vez, sí. ¿Por qué solo el jefe de la cabeza habla de ello? ¿Qué quieres decir? Voz. Jefe de cabecera. Sí, pero ¿por qué? ¿Sería el único que hablaría de ello? Pero no, pero todos los que viven la verdad la conocen y la viven. Ya no pueden proyectarse en un mundo futuro o en una forma o dimensión. Es muy sencillo. Pregunten a su alrededor, los hermanos y hermanas que viven la verdad. ¿De qué sigue hablando? No puedo oír nada. Voz. No, hermana. Ni en Francia ni en ningún país podemos escuchar eso. Voz. Ni en Francia ni en ningún otro país se oye eso. Pero, porque todos los que están en la espiritualidad y en el sueño, persiguen el sueño. Pero todos los que lo viven, en realidad, lo hacen. Y no todos ellos están en el centro de atención queriendo hablar de ello. Porque no todo el mundo está hecho para expresar eso. Tienes que ser incansable, como el jefe de cabecera, para hacer frente a todas las agresiones sutiles y causales de todos los espiritualistas y soñadores. Pero lo viven millones de hermanos y hermanas. Por supuesto. Y recuerdo, al regresar a Aba en Quebec, a los hermanos y hermanas que por supuesto viven este absoluto. Y sin embargo, visitaron las dimensiones, penetraron los naves de la flota mariana. Pero no son engañados. Saben que la única solución hoy es el instante presente. No hay otra salida. Y por supuesto, todos aquellos que hacen negocios con espiritualidad, con conciencia, jamás se detendrán. Son los más peligrosos. Ellos no son los que viven la verdad. Porque todas estas personas están todavía en el sueño de la conciencia, en el sueño de otra dimensión y sobre todo, porque mientras estés en la espiritualidad, que es una estafa, no puedes ser libre. Solo los que han vivido ágape son libres, totalmente libres. Pero no siempre están en condiciones de hablar como lo hace Aba. Y, por supuesto, Aba es el único que habla de ello y lo vive. Pero son incontables los que lo viven. Pero date cuenta que si no eres irrompible y tomas un micrófono y anuncias esta verdad a aquellos que están en el sueño de la conciencia, pero serás arrastrado por su agresividad, por su negación, por su poder vibratorio. Así que, sí, por supuesto, lo importante para ti es no hablar de ello, como he dicho antes en la primera pregunta, es ser verdadero. Y pasa a través de ti. Pero todos aquellos que han permanecido en la enseñanza espiritual de cualquier tipo hoy recibirán el azote cósmico. Es evidente. Rechazan la verdad, rechazan a Ágape. Y el que está en Ágape lo sabe muy bien. Tienes incontables hermanos y hermanas que han muerto, que han testificado. Jefe de cabecera ha hablado mucho de ello. Pero ciertamente no los encontrarás en aquellos que son conocidos en la espiritualidad, que son solo ladrones. No hay engaño en eso. Es necesario ser lo suficientemente incansable y tener la cabeza dura eficazmente, para atreverse a llevar la verdad. Todos los demás solo están frenando, como dijimos. O esperan frenar lo inevitable. Lo inevitable es el fin del sueño. Así que hacer esta pregunta prueba que crees que el sueño es real. Pero todos sueñan, mientras no vivan ágape. Mientras no estés en la alegría desnuda. Son quimeras. Y si esperas hasta que haya suficientes maestros espirituales, te digo que no nos importan una mierda estos personajes. Tenemos mucha más admiración por aquellos que han tenido una vida despreciable y que han sido despreciados y que viven la verdad. Porque han sido humillados en sus vidas pero son verdaderos. Todos los que enseñan, y no estoy hablando de espiritualidad, se esconden detrás de su conocimiento. Solo quieren que te adhieras a sus visiones estrechas e incompletas. El que vive la verdad no tiene que declararla desde los tejados. Lo es. Y cuando Aba les dice que hay millones de ustedes que lo están viviendo, por supuesto que son millones, pero son anónimos, no son los que son conocidos o están en el centro de atención. Todos estos son títeres. Este es el fin del negocio del desarrollo personal, de la espiritualidad, es una estafa total. Decía, en su momento por el hermano K, en relación a Outres Dimensions, justo antes de que se detuviera, que todas las organizaciones, incluso si habían sido útiles durante un tiempo, tenían que detenerse.
Mientras creas que estás organizando la espiritualidad, no solo no eres libre, sino que estás privando a otros de la libertad. Y va a ser cada vez más cierto. No puedes engañar a la verdad. Y especialmente si no lo vives, ágape. Si no vives esta alegría. Entiéndelo bien. Y no tengo miedo de las palabras que digo, así como Abba no tiene posibilidad de ser tocado o alcanzado por todo lo que hacen algunos. Porque él está en la verdad. Y todos los que lo viven también están en la verdad. Ellos son Abba. Son ágape, son libertad, son lo absoluto. Pero por supuesto, frente a esto, todos aquellos que todavía sueñan en sus conciencias y en las energías y vibraciones caerán seriamente. Eso es normal. Ha pasado un año, más de un año desde que se difundió la buena nueva. Y de una manera cada vez más accesible para todos. La verdad está en todas partes. En el aumento de los terremotos, en los volcanes, en las inundaciones, en el granizo, en la desaparición de animales, de insectos. Tienes que estar de mala fe o creer en quién sabe qué, para no vivir la verdad. Porque tienen miedo. Recuerda, Bidi y el jefe de cabecera te dijeron que no solo es una estafa la espiritualidad, sino que la búsqueda espiritual es solo el reflejo y la traducción del miedo a la muerte. Nada más. No tiene nada que ver con el camino de la infancia, el camino de Teresa, que es el camino más directo. Esa era, por supuesto, la única posibilidad, hasta hace unos años. Energía, elevaciones vibratorias, chakras, coronas, estrellas, todavía existen. Pero fue para hacerte vivir y descubrir la verdad que eres. Pero, a través de esta pregunta, aquí también, solo vemos y sentimos el miedo a la muerte. Miedo a la desaparición de la conciencia. Por supuesto. La persona que hizo la pregunta, puede decirme que no le tiene miedo a la muerte. Tengo curiosidad por saber esto, aquí. ¿Le aterroriza la muerte? Eso es evidente. Hermana. ¿Cuál era la pregunta? Hermano. Tú preguntaste por qué había un solo Abba. No he oído nada. Vos. No, ellos hablan entre ellos sobre lo que acabas de decir. Pero, una vez más, la verdad no es un tema de discusión. ¿Se vive o no se vive? La verdad solo puede ser vivida. No puedes entender eso. Mientras pongas la comprensión delante de ella, no la vivirás. Lo vivirás en el momento colectivo y eso es todo. Pero el aterrizaje puede ser difícil. Has sido advertido durante incontables años. Por todos los medios posibles. Te has sacrificado. Mira a estos maestros espirituales, se sacrificaron a sí mismos. Le dieron la vida, pero no. Creen que son maestros, gurús, aunque no lo digan. Realmente creen que son superiores. Pero el que es realmente superior es el niño y el inocente, no el maestro. Además, para ser maestro, a cualquier nivel, se necesita una seria falta de humildad. Sí, incluso los ancianos, se lo decimos hoy. Y también se necesita mucho miedo. Y de la cual el miedo esencial, y que, creo, Abba de cabecera te habló de ello. Es el miedo a la extinción de la conciencia, el miedo a la muerte y el miedo a la nada. Prueba que no viviste la verdad. Y puedes buscar todo lo que quieras, en energías, en vibraciones. Puedes hablar todo lo que quieras, no cambiará nada. Hasta que lo hayas vivido. Sin embargo, es mucho más fácil vivirlo para un hermano o hermana, que tiene una vida, esta última vida, extremadamente difícil. Porque para ellos es más fácil rendirse. No tienen nada, ¿a qué quieres que renuncien? Pero todos los que tienen conocimiento, dinero, casas, ¿crees que se rendirán así? Es malinterpretar la naturaleza humana, incluso cuando se vive a través de energías y vibraciones. El que no tiene nada que perder acepta perderlo todo. Quien piense que tiene todo que perder jamás aceptará perderlo todo. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Ahora no necesitas a Abba. En cambio, se necesita un poco de conocimiento, un mínimo de conocimiento científico de lo que realmente está sucediendo. ¿Y qué es el galimatías? ¿Qué estaban diciendo? ¿La conclusión de lo que estaban diciendo por separado? Hermana, ya no se recuerda la pregunta, así que, vos. No, no había nada especial. Además, el que acepta que la conciencia es un sueño y la espiritualidad una estafa, es mucho más ligero. Lo ves en las reuniones. Son hermanos y hermanas espontáneos. Son hermanos y hermanas que ya no dependen de la energía, de la vibración, ellos los viven.
pero se basan en la espontaneidad, en la fraternidad, en su humanidad más sencilla. No necesitan resaltar el conocimiento de los chakras, la energía, las vibraciones o lo que sea. Hermana. No se hizo la pregunta sobre la duda de la verdad de lo que decía Abba, se hizo la pregunta sobre el hecho de que el mundo todavía está muy perdido y hay pocas personas que hablan de ello. Ahí lo tienes. Vos. Eso sería un testimonio, así que tenemos que repetirlo o tenemos que hacer que se escuche. Hermana. No es un testimonio. La pregunta se refería al hecho de que Abba, voces. La pregunta fue sobre el hecho de que Abba. No se trataba de una duda, no se trataba de una duda sobre lo que dijo Abba. Se trataba del hecho de que no hay mucha gente de Abba hablando de ello, pero no de una duda sobre lo que dice Abba. Vos. Es difícil decirlo de nuevo. Hermano. Repite palabra por palabra. Vos. De hecho, no hay muchos Abba que digan que, hermana. No se trata de la duda de lo que decía Abba. Pero pregunte entre los hermanos y hermanas que están allí. ¿Quiénes son aquellos que están liberados y todavía piensan en ir a una dimensión o a otro lugar? Era la misma pregunta la semana anterior a la que me hicieron. Obtenga más información. No les estoy hablando de maestros espirituales o de aquellos que están en cuestionamiento, sino de aquellos que viven la verdad. Hay algunos en esta habitación, los veo. Hermana. Juan, ya sabes a qué me refiero. Hermano. Por favor, repite. Oma puede haber malinterpretado la pregunta. De hecho, decir que era solo una cabeza testaruda hablando de ello, no fue como una crítica a lo que él dijo que no era verdad. Es evidente que hay pocas personas que simplemente dicen la verdad. Vos. Sí, en realidad no es una crítica. Lo he entendido bien, pero les aconsejo que lean un poco de escritos fuera de la espiritualidad sobre hermanos y hermanas, vivos o muertos, de los que han oído hablar y que han escrito maravillosamente sus vivencias. Hermana. No, pero entendí todo eso. Hoy en día ya no nos importan los viejos croutons que somos. No nos importa la espiritualidad de los arquetipos, las energías y las vibraciones. Por supuesto, nos apoyamos en ello como una herramienta educativa, era esencial. Pero hoy, ¿quién habla? ¿Quién todavía quiere jugar con el sueño de la conciencia si no es el que no ha vivido la verdad? No se puede decir la verdad. Solo se puede vivir. Solo hay una verdad. Es absoluta y total. Puedes gesticular por todas partes, decir todos los argumentos que quieras, no cambiará nada. Y no puedes ser convencido por las palabras, por las energías, por las vibraciones. Es precisamente la cesación de preguntas, energías y vibraciones, la desnudez total lo que te hace vivir la verdad. Nada más. La conciencia es una enfermedad. Pero el que es consciente, instalado en su supraconciencia, no puede aceptarlo y eso es normal. Así que si quieres hablar de ello durante horas, es inútil. ¿Cuál es el punto de vista a defender? Vos. Es correcto, no un testimonio sino un malentendido. Y una vez más, muchos de ustedes aquí, como en todos los lugares a los que voy con Abba, están viviendo la verdad. ¿Necesitas imaginar un nuevo mundo, una nueva tierra, una nueva dimensión? No, estás totalmente insertado en el instante presente. En humildad, en fraternidad, en dar y compartir. ¿Necesita involucrar incluso a los arquetipos más nobles? ¿Necesita referirse a alguna historia? Dilo. Cuando vives el amor, cuando vives a Agape, pero es evidente. Y sé que Abba te dijo esta mañana que los que no lo vivían, tenían narices rojas. Es evidente. Estás jugando a las narices rojas. Los verdaderos no necesitan narices rojas. Son transparentes. Son auténticos. No necesitan sufrir, no necesitan pruebas. Por lo general, ya han sufrido bastante en esta vida. Precisamente, por no ser reconocido y ser muy malo en este mundo por diferentes razones. Pero hoy tienen la recompensa. Pero todos aquellos que han vivido en la opulencia de la espiritualidad están en una posición muy mala para dar su opinión hoy. Una vez más, pueden preguntarse unos a otros aquí en esta sala y preguntar a los hermanos y hermanas que viven Agape si piensan en María, si piensan en Cristo, si piensan en una nueva tierra o en una nueva dimensión o en cualquier cosa relacionada con la conciencia. Vívelo. Vívelo. Y no podrás hacerte más preguntas. Y la noción de cuestionamiento, ¿por qué los maestros espirituales no hablan de ello? Es que están en el ego. Esto es lo que ya se llamaba orgullo espiritual hace muchos años.
Y tienes pruebas de ello en todas partes. Aquellos que son auténticos no son maestros. Son seres humanos que viven la hermandad, el don de sí mismos. Amor, se abrazan, se miran, no necesitan discursos sobre chakras o cualquier otra cosa. Cuando mencioné las nalgadas cósmicas antes, esa es la verdad. No es un castigo, es una recompensa. Nosotros también lo hemos vivido. Tan pronto como alguien te sigue, lo privas de su libertad, el que te sigue. Como dijo Cristo, son las personas con un ojo solo las que guían a los ciegos, es maravilloso. Eso es exactamente lo que es. Y usted notará esto más y más directamente. Hoy en día, no son los maestros espirituales los que viven la verdad. Por supuesto que no. Son los que son espontáneos, los que han descubierto el camino de la infancia, es decir, su humanidad y simplicidad. No tienes otras opciones. Puedes girar el truco en cualquier dirección que quieras, como dijimos, innumerables veces, la vibración te hizo descubrir y vivir la supraconciencia. Ese era el objetivo. Pero si estás establecido en la supraconciencia, no importa cuán magníficas sean tus percepciones o dones, eres falso. Tú no eres verdadero. Porque si fueras verdadero solo estarías en la alegría, no importa lo que te pase. Y no importa lo que le pase a este mundo. Y sobre todo, no tendrían proyección o propensión a pensar en una nueva dimensión, una nueva tierra o cualquier otra cosa. Ágape es completitud. Ágape es la única verdad. Es el fin del sueño. Pero una vez más, deja que los soñadores sueñen. Siempre tendrán argumentos, justificaciones que ofrecerte o preguntas. Aquel que real y concretamente vive la verdad no tiene ninguna pregunta o duda. Ha encontrado su verdad, su humanidad, su camino de infancia y su simplicidad. Y todo sucede en la simplicidad para el que es simple. Y todo se complicará para el que es complicado. Se llama retribución, no es un castigo. Recuerda, hablamos largamente sobre la co-creación consciente. ¿Qué has co-creado en esta vida? ¿Qué has hecho con esta última vida? Ha llegado al lugar correcto. ¿Sí? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que ya es hora? Sí. Voz. Eso es. Así que queridos amigos, les doy todas mis bendiciones y dejaré mi lugar después de mí y su descanso a quien quiera, no los arrastró sino que los llevó. Espero verlos pronto. Con gran alegría y que estés bien. Todos gracias. Nos vemos pronto. Entrevistas de julio de 2019, Málaga. Publicado por Apoteosis Live a través de Jinlu Kaiyoun. Traducción al español. LMF.